En este vídeo continuaremos la serie dedicada a las guerras norteñas, continuando con la segunda. Antes de comenzar hay que aclarar que la Segunda Guerra Norteña es un conflicto que se extiende por la mitad de la saga y está profundamente detallado. Ante tal densidad y para mantener el formato que seguimos para YouTube, vamos a condensarla en un único vídeo, si bien este conflicto realmente daría para varios. No obstante, por su propia particularidad y espectacularidad literaria, en el futuro le dedicaremos un vídeo en exclusiva a la batalla de Brenna. Dicho esto, empecemos. En el anterior vídeo explicamos la situación geopolítica del continente tras la Primera Guerra Norteña y os emplazamos a que lo volváis a ver para tener todo esto fresco y no volver a repetirnos. Pues bien, debemos recordar las ansias revanchistas de los reyes norteños por recuperar Cintra. Estos decidieron reunirse en Hage a espaldas de sus consejeros hechiceros para trazar así un plan que culminaría en la reconquista de Cintra. El plan consistía en realizar un ataque de falsa bandera sobre el fuerte de Gelevingstingen para así obtener un casus belli con el que declararle la guerra a Nilfgaard y tomar Cintra rápidamente. Como los reyes querían actuar fuera de la supervisión de los hechiceros, partidarios de la paz gestionaron esta maniobra a través de mensajeros y no de las comunicaciones mágicas que se solían utilizar. Y aquí tenemos el error fatal. Tras descubrir los reyes norteños que Emhyr conocía su plan, decidieron anularlo, pero el mensajero que llevaba esta orden fue abatido casualmente por un grupo de Scoia'tael y el mensaje nunca llegó. Evidentemente, Emhyr no había estado ocioso con el apoyo de su viejo aliado Vilgefortz y el soborno de Francesca Findabair. Planeaba descabezar a los hechiceros norteños en Thanedd, pues aún recordaba su papel decisivo en la determinante batalla del Monte de Soden, y Vilgefortz se encargaría de ello, siendo ayudado por soldados nilfgaardianos a los que se le sumarían comandos de Scoia'tael que Francesca introduciría en Thanedd a cambio de la entrega de Dol Blathanna a la hechicera para que fundara allí su propio reino élfico. Flipa Eithar, con la colaboración de Dijkstra, sabiendo esto, organizó un golpe contra los principales hechiceros norteños traidores que tendría éxito hasta la intromisión de Tissaia de Brys y Yennefer. Estas cometieron el grave error de traer a Ciri, que en trance relató el ataque de falsa bandera de los reyes norteños que Nilfgaard aprovechó para contraatacar al ya conocerlo, y hasta reveló que el rey de Redania, Vizimir, había sido asesinado. Tras saber esto y malinterpretarse, Tissaia permitió que Vilgefortz y los suyos se liberaran y llegó el caos. Aunque el objetivo principal no se logró, los hechiceros norteños quedaron divididos al desmontarse la hermandad de hechiceros y se redujo su capacidad de actuación en esta guerra hasta la creación de la propia logia. Pero eso es materia para otro vídeo, y es así como estallaba la Segunda Guerra Norteña. Las fuerzas de Nilfgaard penetraron como un cuchillo a la mantequilla por el reino de Liria y Rivia, obligando a su reina Mebe a retroceder hasta las tierras de Aedin, donde junto al rey Demawend plantarían cara a los negros en Aldersberg, pero serían derrotados totalmente y la capital de Aedin, Vengerberg, se sacaría conciencia, cosa que beneficiaría a la economía nilfgaardiana. Conocedores de esto, algunos reyes norteños aprovecharían la situación para o bien intentar salvarse o bien intentar sacar tajada. El infame rey Hensel de Cadwyn ocupó la región llamada Lomark en el Alto Aedin, donde tiene lugar el segundo acto de The Witcher 2 tras repartirse Aedin con Nilfgaard. Tras un conflicto interno, el rey Evil de Verden pasa al bando nilfgaardiano, lo que dificulta los movimientos de Temeria. Por su parte, el rey Foltest de Temeria apostó por una tregua con Nilfgaard y tomó posesión de la fortaleza de Hage en Aedin. Mientras tanto, Emhyr creó, como prometió, el reino de Dol Blathanna con Francesca Findabair y Filabandel como reyes. La tregua no duró más que unos pocos días. Las fuerzas nilfgaardianas, con sus aliados de Verden y Scoia'tael, atacarían el reino de Brugg, vasallo de Temeria, al que arrasarían no sin antes haber presentado una dura resistencia. La guerra se extendería más al norte, y por Angren, donde tendría lugar la famosa batalla del Puente del Yaruga, en la que Mebe y sus tropas ganarían con la ayuda de nuestro brujo Geralt y Cahir.
No obstante esta escaramuza, los estandartes del Gran Sol prosiguieron su avance hacia Maribor, ya en Temeria, donde vencieron a las tropas del rey Foltest sin problema, aunque esto supuso estirar demasiado las líneas nilfgaardianas en muy poco tiempo, y ni siquiera tenían capacidad para asediar Maribor. El Imperio tomó la decisión de retirarse a Soden tras esto y prepararse para una nueva ofensiva un tiempo después, tras el paso del invierno. Napoleón, no mires. El plan para esta nueva ofensiva, que se desencadenaría en primavera y que contaría con 300.000 soldados, era el siguiente. El grupo de ejército centro del mariscal de campo Menno Coehoorn invadiría Temeria hasta el río Pontar, mientras que el grupo de ejércitos este del duque Ardal Aebdahi atacaría Caedwen para evitar que Hensel ayudara a Foltest y apoyaría a Menno Coehoorn invadiendo Temeria por el este. Desde Verden, el grupo de operaciones de Verden, comandado por el duque Joachim de Bet, tomaría el reino de Cidaris para bloquear el acceso a las ciudades de Novigrado, Gorsbellen y Wizima. No debemos olvidar que estos dos últimos comandantes eran enemigos políticos del emperador Emir, que por supuesto era consciente de ello, y al iniciarse la ofensiva ninguno atacaría con diligencia. Ardal Aebdahi no conseguiría invadir Caedwen, que se aliaría finalmente con Temeria, pero más estrepitoso sería el caso del incompetente Joachim de Bet, que tomaría acciones repugnantes para contener las guerrillas en Verden, lo que llevaría a un cambio dinástico en Verden y este reino pasaría a ser enemigo de Nilfgaard para lanzar ataques conjuntos con Cidaris y Skellige que harían retroceder al duque, tanto que bloquearían al grupo de ejército centro. Pasemos ahora a hablar de este grupo de ejércitos. El grupo de ejército centro se enfrentaba ahora a un norte unido que había dejado a un lado sus diferencias, en algunos casos por puro interés, y que contaba con el apoyo de Redania, ahora estabilizada gracias a los esfuerzos de Filipa Earhart. No solo eso, sino que compañías de mercenarios y voluntarios enanos de Manhattan se unían a las huestes norteñas. Estas tropas avanzarían contra los negros de forma audaz, haciéndoles retroceder progresivamente hacia el sur y poniendo en apuros al mariscal de campo nilfgaardiano, que veía que tendría que parar el empuje norteño antes de que fuera demasiado tarde. Asimismo, los norteños comprendieron que este sería el peor momento para perder la iniciativa y prosiguieron hacia el sur para liberar el siguiente objetivo, Mayena. Menno Coehoorn tomó una decisión que nos recordaría en cierto modo a parte del plan que llevó a cabo Robb Stark en Juego de Tronos, seguramente aconsejado y apoyado por su tío el Pez Negro, para enfrentarse al ejército de Jaime Lannister sin que su padre lo pudiera apoyar. El mariscal de campo tomó el cuarto ejército de caballería y toda la caballería del tercer ejército para llegar antes que los norteños a Mayena, gracias a la superior velocidad de la caballería. Ambos ejércitos chocaron algo más al norte, en Brenna. Se producía la famosa batalla de Brenna en marzo de 1268, a la que por su extensión, complejidad y riqueza literaria le dedicaremos un vídeo en exclusiva como ya hemos mencionado. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los norteños y en especial de las fuerzas de Redania financiadas gracias a unas astutas maniobras financieras de Filipa Earhart y Saela de Tancarville en el reino de Cobir y Povis, los estandartes del Gran Sol cayeron a tierra junto al propio Menno Coehoorn. Llegaba la hora del contraataque norteño en todos los frentes. Jon Natalis, el brillante y leal condestable de Temeria que recordaremos sobre todo de The Witcher 2 si seguimos la ruta de Roach, sería el artífice de la retirada de aún numerosos restos del grupo del ejército centro hacia Engren, profiriendo duras derrotas a los nilfgaardianos con una gran maestría y saber hacer. Sus estandartes pusieron rumbo hacia Verden, donde se encontraba el grupo de operaciones de Verden mal liderado por el incompetente Joachim de Bet. Si recordáis bien, su situación ya era desesperada y al conocer que Natalis iba por él, tuvo que ordenar una retirada total a la otra orilla del Yaruga para volver a Cintra. Por el este, los antes enfrentados reinos norteños de Caedwen y Aedin ahora luchaban contra un mismo enemigo y lanzaron sendos ataques conjuntos contra el grupo de ejércitos este de Ardal Aebdahi, los de Caedwen por el norte y los de Aedin desde Hage. El duque Ardal Aebdahi se vio obligado a retirarse hacia Aldersberg y resistir allí, pero murió envenenado misteriosamente y los norteños atacaron a su ejército al recibir esta noticia, derrotándolo en la segunda batalla de Aldersberg. El avance norteño continuó, la capital de Aedin, Vengerberg, fue liberada y Caedwen alcanzó la orilla del Yaruga en Dol Angra, mientras la reina Mebe hostigaba con acciones guerrilleras a los restos del grupo de ejércitos este. Con la expulsión por parte del rey Foltest de las últimas fuerzas nilfgaardianas del Bajo Soden, el fin de la guerra era evidente. Nilfgaard no podría volver a recuperar sus posiciones y los norteños, a pesar de sus hitos militares, tampoco eran capaces de recuperar Cintra, como ingenuamente anhelaron un año atrás. Se encontraban muy debilitados tras la guerra.
Las fuerzas combatientes se reunieron para negociar la paz y el 2 de abril de 1268 se firmaba la Paz de Cintra. De este tratado de paz, fuertemente influido por las acciones entre bambalinas de la logia de hechiceras, establecía lo siguiente: Dol Blaszana ya no sería un reino, sino un ducado que debía jurar lealtad a Eddin y permitir la vuelta en equidad de los antiguos pobladores, aunque se mantendría común al odio, que, por lo tanto, no rendiría vasallaje a Eddin ni pagaría tributo al mismo. Eso sí, los oficiales Scoia'tael, ni siquiera los que eran súbditos de Dol Blaszana, no se librarían de ser perseguidos y se les consideraría criminales de guerra. Cadwyn devolvería el territorio que ocupó en el Alto a Eddin y Nilfgaard se retiraría de Brugge y Rivia, donde ya había asentado a sus colonos, que se tendrían que retirar para, curiosamente, lamento de algunos campesinos autóctonos que respetaban a estos trabajadores nilfgaardianos con sus superiores técnicas de cultivo, asistiendo el brujo Geralt a una de estas reparticiones que le dejaría un regusto amargo. El mayor beneficiado de esta paz sería Temeria, que se ensoñaría de Rivendell, Angren y el Alto Soden, que pertenecía a Nilfgaard desde la Primera Guerra Norteña, lo que llevaría a la reunificación de Soden, ahora como estado vasallo de Temeria. Los ataques de Skellige a territorio nilfgaardiano tendrían que parar, y la cuestión de Cintra, antes provincia imperial nilfgaardiana, se resolvería reinstaurando el reino independiente de Cintra, pero que sería gobernado por Emhyr al casarse este con la falsa Ciri. Tras este tratado, la situación geopolítica del continente cambiaría drásticamente. Nilfgaard había perdido territorios y había sido afectada militarmente por sus grandes pérdidas. Sin embargo, buena parte de los territorios norteños más meridianos habían sido devastados por la guerra, afectando seriamente a su economía, lo que beneficiaba a Nilfgaard, en particular al poderoso gremio de mercaderes al que pertenecía el embajador nilfgaardiano Shilard. La población no humana sufriría la ira de los empobrecidos norteños, en especial en territorios como Rivia, que como siempre señalarían a elfos y enanos como los culpables de sus males y que haría más inestabilidad en los ya perjudicados reinos norteños. Por su parte, Cadwyn y Redania no obtendrían nada aún habiendo colaborado en la victoria norteña, y ello desembocaría en los futuros conflictos que presenciamos en The Witcher 2 con Aedin y en la conspiración de estos dos reinos y sus infames monarcas contra el resto de reinos norteños. Todo ello sembraba el caldo de cultivo para la última guerra norteña, la tercera, en la que se ambienta The Witcher 3. Pero eso es otra historia de la que hablaremos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.